Ahora da comienzo tu programa Es Necesario que Testifiques por Maranata 911. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les saluda a tu hermano Diego Silva y este es tu programa Es Necesario que Testifique, que va al aire en Maranata 911 y para nosotros es un privilegio, es de gran bendición estar aquí, ¿verdad?, en lo que es esta programación, saludando a todos esos hermanos que se conectan, que están siguiéndonos a través de Maranata 911 y todas las redes sociales. Y es de gran alegría, de gran gozo, de gran regocijo en tener el recurso en el día de hoy, entendiendo que la meta de cada testimonio es que el Señor se glorifique y que el mensaje llegue al alma, a las personas que verdaderamente estén en necesidad, para que el Señor pueda hacer en su corazón lo que Él quiera hacer. Y sin más preámbulo, tenemos a nuestra hermanita Angie Colón, que es la valiente de esta preciosa hora, que dijo que sí. Angie, te quiero agradecer por haber dicho que sí a esta programación. Es necesario que testifique. Amén, amén. Angie, ¿de dónde viene Angie? ¿De dónde nace? Cuéntame un poquito, dame contexto de tu familia, cuántos son, mamá, papá, para que las personas vayan escuchando. Amén. Pues mira, no, yo vengo del área, ¿verdad?, de San Juan, nací en San Juan. Somos 3 hermanas, vivíamos con mi mamá solamente, mi mamá y mi papá nunca se casaron. Desde muy pequeña nos tocó ver muchas cosas. Lamentablemente, mi mamá tenía vicios. No fue una niñez muy agradable. Fue muy difícil. Fue muy difícil y aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Pero, ¿verdad? A pesar de todas las cosas, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y en ese tiempo, un tiempo muy doloroso, es doloroso mirar hacia atrás. Eso decía yo en estos días. Pues mi mamá y mi papá no tenían una buena relación. Cada vez que se tenían que reunirse, ¿verdad?, a causa de que nos teníamos que ir con mi papá en algún momento, un fin de semana, se hablaban muy mal, se gritaban, la situación era bien desagradable. Muchas veces él llegaba, ¿verdad?, a buscarnos un fin de semana, otras veces no aparecía, nos quedábamos esperándolo vestidas. Una situación sumamente desagradable. Sí, que lo vemos aún ahora en tu adultez, y aunque el Señor te ha ayudado a sanar, ¿verdad?, todas esas heridas, Amén. cuando uno va y revisa nuevamente el pasado, pues se acuerda, porque seguimos siendo humanos, tenemos sentimientos y emociones, y nosotros pues podemos ver lo que nosotros como adultos podemos causar en los niños. Exactamente. Por eso es muy importante y siempre recalcamos la manera que nosotros nos conducimos, hablamos, ¿verdad? Cuando los niños nos ven. ¿Por qué? Porque creamos marcas que luego crecen y muchas veces puede ser algo prolongado para sanar, se tarda más tiempo que otras. Y en este caso lo estamos viendo, que aunque el Señor te sanó, uno Sí, uno siente el golpe, como uno siente el dice. golpe. ¿Por Sí, qué? Porque es que sinceramente se va en desorden, no es el orden bíblico, no es el orden que Dios estipuló de la familia, una familia pues, que sea dirigida por el Espíritu Santo, para que entonces en la familia, en el núcleo familiar, abunde el fruto del Espíritu. amén. No, si no está en la palabra del Señor, ¿quién va a dominar? Exactamente. ¿Quién será el Señor? Y lo vemos en el caso, ¿verdad?, de tu niñez, de tu familia. Papá no están juntos, padre ausente, mamá tratando de echarlos para adelante. Me dice que eran 3, eres la menor, la mayor. La del medio. La del medio. Sí. Entonces son 3 criaturas que hay que echarlas hacia adelante. Mamá se tira la carga encima, pero mamá no le sirve al Señor. No le servía al Señor en ese momento. Mi mamá usaba drogas también. En varios momentos tuvimos que levantarla. La encontrábamos con los ojos blancos, ¿verdad? Ida en baños, ¿verdad?, públicos, Fuera tanto de tu como casa. también en nuestro hogar, sí.
Teníamos que ir a buscar al bar a medianoche, niñas, porque todas era la más grande ¿Te era acuerdas niña qué edad también. más o menos tenía? Yo tenía menos de 8 años. Menos de 8 años. Mi hermana ella tiene como unos 4 años más que yo, por ahí. Niñas. Y era bien difícil. Muchas veces la encontrábamos allí, ¿verdad? En su bebida, en su olvido. Nos dejaba en casa solas para irse ¿verdad? A pasear, a beber. Y otras veces no la encontrábamos, teníamos que volver solas también. Comían. Sí, de eso no me puedo quejar. Siempre había un plato de comida en mi casa. Pero estaba, ¿verdad? Una de las cosas más importantes que era los padres. Exactamente. Ya papi no está y la persona que está a cargo de nosotros pues no está haciendo su función como debería hacer. Exacto, no está al 100%. No está al 100 porque, ¿verdad? Está en vicio, está en adicción. Sí. Y aparte de eso, pues está atada por el enemigo, porque no está actuando de la manera que se supone que lo hiciera. Entonces, pero Angie, a esa edad, en tu niñez, la palabra del Señor estaba, me decían, aunque no le servían, pero hubo alguien que una escuela bíblica de niños, alguien, un tratado, algo. Sí, mi abuela era cristiana y nos llevaba a la escuelita bíblica los domingos. Y así era que, ¿verdad? Podíamos, por decirlo así, aprender un poco de la palabra del Señor. Mi mamá no tenía, ¿verdad?, problema con enviarnos los domingos. Y de hecho, hasta llegamos a predicar de nena. Muy chiquititas llegamos a predicar. Pero la situación se agravaba en mi hogar. ¿Nunca fue a acompañarlas a la iglesia, tu mamá? Sí, fue una que otra vez, hasta que antes de morir, ¿verdad?, ella se reconcilió con el Señor. Okay. 2 semanas antes de ella, ¿verdad?, morir, ella se reconcilió con el Señor. Cuéntame si puedes compartirlo, ¿verdad? Cómo fue o de qué fue, si... Sí, pues mira, mi mamá murió de asma crónica, ¿verdad?, según lo que dice, ¿verdad?, esa acta de defunción. Mi mamá fumaba mucho también. Todavía cuando ella, ¿verdad?, de ese paso de fe, todavía tenía esa atadura del cigarrillo, ¿verdad?, que sabemos que no es fácil para muchos. Y íbamos a ir para la iglesia ese día. Ese día ella se dedicó a hacer muchas cosas. Fuimos a hacer compras, le llevamos, mi tía y ella, que se llevaban muy bien, trabajaban con cerámica. Ella fue y recogió muchas cerámicas a casa de ella, recogió muchas películas prestadas. Nos fuimos para mi casa, hicimos muchas diligencias ese día, pero ese día íbamos para la iglesia porque ella estaba vendiendo alcapurrias en la iglesia. Y lo último que recuerdo de ella en un sinnúmero de ocasiones era: métanse a bañar porque nos vamos para la iglesia. Y eso es la última palabra, la última frase que yo tengo de ella, porque como nena estábamos jugando, estábamos encerradas en nuestro cuarto y cada vez mami venía a tocar a la puerta: métanse a bañar que vamos para la iglesia. Hasta que un momento no volvió. Y en ese momento que estábamos jugando yo y mi hermana menor, la puerta sonó bien duro. Y yo digo, pues mami otra vez viene con lo mismo. Y cuando voy a abrir la puerta, mi hermana mayor nos dice: corran, corran, que a mami le pasó algo. Pero cuando nosotras vamos por el pasillo, todavía yo no me había asomado, pero al yo asomarme, solamente verla de espalda, que ella, ¿verdad?, se acostaba en el sillón, con tan solamente verla de espalda, ya yo sabía que ahí ella ya no estaba. En mi corazón yo sentí que no, ella ya no estaba ahí. Wow, ¿verdad? Es doloroso, ¿verdad? Es una anécdota triste. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que los papás van a durar toda la vida. Son las personas ¿verdad?, que Dios puso para que nos cuidaran, nos dirigieran, nos protegieran. Pero me llama la atención que estamos viendo que antes de ella, ¿verdad?, fallecer, había aceptado el Señor. Amén. Puedes ver que hubieron cambios en ella, porque me estabas diciendo que estaba vendiendo alcapurria en la iglesia. Pudiste ver el cambio en ella, pudiste ver que... Pudimos verlo, pudimos palparlo y ver con, ¿verdad?, con lo real como lo hacía. O sea, lo hacía de corazón.
No lo hacía como, ¿verdad? Voy a ir allí, no tenía fachada. Mi mamá era bien, bien sencilla, bien natural. Y entonces al suceder eso, pues la situación fue bien difícil. En ese momento mi mamá de la cintura para abajo, ella no tenía, ¿verdad?, su ropa puesta. Sí. Tuvimos que levantarla entre mis dos hermanas y yo para poder vestirla muerta, dejarla sentada, ir a buscar ayuda. Wow. De alguna manera clamaba a Dios, ¿verdad?, en esa, ¿verdad?, en mi niñez, y le decía, Señor, no te la lleves. ¿Pero por qué? ¿Por qué no te la lleves ahora? Porque en un sinnúmero de ocasiones la vimos morir en mi casa. Ella se quedaba en blanco, no despertaba, la llamamos y no despertaba. No fue la primera vez, pensábamos que era otra vez, ¿verdad?, de lo que ya habíamos visto. Pero esta vez no fue igual. Y ella no estaba allí. Tuvimos que cerrarle los ojos nosotras. Tuvimos que esperar a que viniera, ¿verdad?, la ayuda. Y fue una situación muy que es bien triste que los niños tengan que pasar por eso. Pero sí, que nosotros tenemos que enterrar a nuestros padres, pero no desde una edad tan temprana Claro. como esa. Sí, nadie está preparado. Nosotros, eso es un dicho que se dice, pero sinceramente yo creo que en nuestra humanidad nadie se prepara para desprenderse de un papá, de una mamá, por más edad que tenga, por más condiciones médicas que tenga. Cuando llegue ese momento de desprendimiento, pues solamente el que lo vive puede decir ¿verdad? O calificar el dolor o el Exacto. sufrimiento o la angustia. Pero estamos viendo que lamentablemente pues tu mamá fallece, ustedes como hermanas, ¿verdad?, o niñas, apenas niñas, tienen que encargarse de lo que es cerrarle los ojos, vestirla, buscar ayuda, esperar que llegue esa ayuda. Pero aún así estás clamando al Señor sin mucho conocimiento, pero sabía que había un Dios que te podía escuchar. Amén. Sí, Estás porque clamando íbamos a la iglesia, ¿sabes? Ahí está Sabía la que existía semilla. un Dios. La semilla ya estaba sembrada. Sí. Pero me estás diciendo que llegue esa ayuda, la visten, y viene un proceso doloroso que es el proceso del duelo, el ciclo del duelo, Y el despegue también. el despegue, los recuerdos. Sí. Pero ustedes son niñas, ¿qué hacen? Mira, de ahí nos remueven, fuimos a casa de mi tía, que era la que habíamos visitado ese día, y luego de eso nuestro papá nos fue a buscar. Nos tuvimos que ir con nuestro papá. Mi Papá mamá. que, perdona, tenían relación, Exacto, pero no una relación sólida. Como exactamente. papá y mamá, ya que pues, vienen de la separación, un padre ausente, ¿sabes? Es un poquito más complicado. A veces Sí. nosotros como papá con las nenas, hay ciertas barreras, preocupaciones, pero entonces los remueven y van a donde su papá. Tienen que vivir ahora con su papá. Y nos toca vivir donde no queríamos estar, que es lo más difícil. Mi mamá siempre decía, el día que yo me muera, yo no quiero que se vayan con su papá. Su Claro. papá les va a hacer la vida imposible. Sí, se Siempre le entiende. decía eso. Y son palabras, ¿verdad? Son palabras grandes para un niño. Uno no las puede entender. Quizás uno tiene un panorama, ¿verdad?, de lo que uno puede ver, pero no lo entendíamos hasta que nos toca vivirlo. Claro. Oye, tienen una corta edad que acuérdense, la edad, muchas veces no tenemos la madurez suficiente para entender muchas cosas. Nosotros como hijos, como niños, esperamos que esa persona actúe de cierta manera. Sí. Como tú me dices a mí que ahora no está mami, que aunque tenía las condiciones que tenía y las adiciones, pues estaba presente, trataba de hacer lo más que podía, se acaba de convertir, vemos un cambio en ella. Y ahora sucede esto, luego que yo tenía esperanza de disfrutar a la mamá libre, de tenerla ahí ahora nueva, cristiana, viendo un cambio, vienen muchas dudas, Angie. Sí, esa es una de las preguntas que uno se hace desde niño. Como que, pero, ¿y ahora qué? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Ay, mami no está, es difícil. No tenemos una buena relación, ¿verdad?, acá con el padre, con su mujer tampoco. Ese despegue fue muy, muy doloroso, muy doloroso. Todas nuestras cosas se perdieron, nos fuimos sin nada.
Wow. Nos botaron todo, nos llevaron todo. La familia se llevó todo lo que nos pertenecía. Es como empezar desde cero, empezar otra vida. A temprana edad. A temprana Es lo edad. más difícil. Sí. Y verdad, Angie, en lo que puedas contarme, cuéntame cómo empezó pues ese vivir en ese nuevo hogar. Pues mira, mi papá trabajaba con lo que es la brujería y la santería. Fue mucho más difícil. Wow. Uno como niño no entiende muchas cosas, pero percibe muchas cosas, Claro. ¿verdad? Se movían muchas cosas en ese hogar. No había una buena relación entre nuestra madrastra y nosotras. Hasta por la comida se peleaba. Era una situación constante, tanto que ya entraron en conflicto ellos dos, ¿verdad? Porque no éramos aceptas en ese lugar, no lo éramos. Entonces, uno piensa, uno es un niño, ¿qué culpa tiene un niño de perder a su mamá, Exacto. tener que ir a vivir con su papá y toda esta situación, en vez de ser algo un poquito más llevadero, que la persona comprenda por el sufrimiento que ha pasado ese niño, sea todo lo contrario? Sí, un poco de empatía, un poco de apoyo. Yo estoy pasando un momento difícil y no recibo ese consuelo de nadie. ¿Quién me entiende? Decía muchas cosas de mi mamá, hablaba muy mal de mi mamá. Bueno, cosas que no puedo ni siquiera decir Claro. aquí, ¿verdad? Y la vida se hizo mucho más difícil desde ese entonces. Yo siempre le decía al Señor, Señor, pero ¿por qué? El dolor de mi vida comenzó desde allá atrás, desde que vi a mi mamá en todo esto y cuando mi mamá muere. Mi dolor, mi proceso de vida comenzó ahí. Y de ahí en adelante ha sido bien trabajoso, ha sido fuerte, porque todo esto es cuestión de disposición, Diego. Esto es cuestión de si uno se quiere levantar, si uno quiere Claro. verdaderamente ser restaurado por Dios. Wow, Angie, de verdad que luego de ese proceso empiezan los pleitos en la familia, empieza el maltrato, empiezan todas estas situaciones. ¿A dónde te lleva esto, Angie? ¿A endurecer tu corazón? ¿Cambiaste completamente? ¿A qué te lleva esa rebeldía? Pues mira, yo siempre fui una buena estudiante, con eso no hubo problema, siempre fuimos nenas de buenas notas. Algo que, ¿verdad?, es contrario a lo que Claro. pasa, lo que sucede hoy. Pero en mi hogar uno se sentía muy infeliz. No había esa felicidad, no había esa seguridad, que aunque había un padre que estaba ahí, pero realmente no estaba ahí, estaba ausente. Y muchas de las cosas, ¿verdad?, que no se van a mencionar aquí, pero que nuestra madrastra nos hacía, nos decía, cómo se burlaba, cómo decía, mi mamá murió por esto, que tu mamá murió por lo otro, que le echaba la culpa a mi papá también. Era bien difícil tener que soportar todas esas cosas. Yo buscaba una salida, le decía, Dios mío, sácame de aquí. De alguna manera, no sé, yo volaría, saldría de aquí y me iría de aquí. Pero yo necesito que tú me saques de aquí, Señor. Ay, que aunque no tenía ese firme conocimiento, y estuvimos un tiempo que nos llevó a la iglesia, mi papá nos llevó a la iglesia, pero él en sus propias palabras dijo que él siempre fingió, que él siempre fue igual, que aún estando en la iglesia, ¿verdad?, que él siempre fue igual. Él nunca cambió lo que él era, ¿verdad?, en su persona como espiritista, santero y todas estas cosas. Pero dentro de mí había una esperanza de que se pudieran cambiar las cosas, de poder ser otra persona, de no tener que pasar por esa situación. Y fue difícil porque no fui yo sola, fueron mis dos hermanas también. Son 3 nenas. No hay quien te defienda, Diego. No. No hay quien te defienda. Me lo cuenta y uno se lo vive y se siente en cierta manera triste, porque, vuelvo y digo, nosotros como caballeros, o yo como caballero, he aprendido que nosotros tenemos una función, ¿verdad?, lo que Dios nos dio. Y una de ellas, además de suplidor y ser el sacerdote del hogar, es protegerla, cuidarla. A mí me hablan de mi niña y yo, ¿sabes?, quiero protegerla, quiero siempre estar con ella. Y yo sé que ustedes como niñas
esperan ese afecto, el no recibirlo, pues es un poco triste. Entonces, Angie, ¿a qué edad ya venías teniendo para ese momento? ¿Qué edad tenías? Ya tenía como 13 para los 14 años por ahí ya. Llevaba ya viviendo desde los 8 años como a esa edad más o menos. ¿Y hasta dónde, verdad? ¿Hasta qué tiempo duró eso? Como de 14 para 15 o los 15 cumplidos. Yo decido no vivir más con mi papá. Ok. ¿Qué hiciste? Ya mis hermanos se habían ido de mi casa por ciertas circunstancias verdaderamente terribles. No se podía estar allí. No había manera. Angie fue la que resistió, Claro. ¿verdad? Yo misma decido por mi parte decirle a mi papá que no quería vivir con él, a ver si así yo obtenía esa salida. Mi papá me dijo cuando mis 2 hermanas se fueron, no hagas lo mismo. Okay. Que yo creo que fue lo único sincero, ¿verdad? Que escuché de esos labios. No hagas lo mismo el día que tú no quieras estar aquí. Tú hablas conmigo y yo te remuevo. Y yo hice eso mismo. Recogí todas mis cosas. Las metí debajo de la cama, las metí en todos sitios. Y entonces luego, cuando tuve esa valentía, pues fui a donde él y le dije, papi, yo no quiero vivir contigo. Y él me decía, recuerdo que me decía, si yo viviera solo, si estuviéramos aparte, tú y yo, tú todavía pensarías lo mismo y yo, quizás las cosas fueran diferentes. Porque había un maltrato de parte de mi madrastra. Un maltrato constante. No eran golpes, pero lo que ella hacía y decía era horrible. Yo era la esclava de ese hogar. Wow. Desde niña yo era la esclava de ese hogar. Y luego que le dices que me quiero ir. ¿Qué sucedió, Angie? Pues mira, mi papá cedió. No puso pero. No dijo nada. Fue como se desprendió totalmente. De hecho, un tiempo antes, no recuerdo bien lo que había sucedido. Creo que tenía problemas, ¿verdad?, con mi madrastra. Yo no le podía decir lo que ella me hacía porque entonces causaba un caos. Claro. No tengo a nadie de mi parte. Si la tenía a ella, por ciertas ocasiones, ¿verdad?, no podía tenerlo a él de mala o sea, era bien difícil. Había que estar en los dos bandos. Teníamos que estar ahí, ¿verdad?, en un balance. Pero hubo una situación en la que yo recuerdo hasta hoy también y me sentí tan mal. Y a veces lo pienso y me siento mal porque ella siempre decía, estoy loca que cumpla los 16 años y se larguen de esta casa. Wow. Eso era la frase de ella favorita todo el tiempo. Y en un momento dado que hubo un problema, no sé qué pasó, como ya les dije, mi papá de sus labios salió y dijo, estoy loco que crezcas y te vayas de esta casa. Wow. Y eso a mí fue, yo puedo escucharlo de cualquier persona, pero de mi papá, a pesar de cómo él era, las cosas que hacía, es que no, ¿verdad? Siempre hubo pan en la mesa, no puedo decir que no también, pero no había ese afecto, no había el cariño venía después del golpe. Venías a consolarme después que me golpeaba, ¿sabes? No hay palabras para describir eso. Y que un papá te diga, ¿sabes?, vete. No quiero que estés aquí, yo quiero que tú salgas de aquí, vete. Es difícil para un niño porque independientemente, aunque ya había entrado a la adolescencia, era una niña. Ya vienes marcada, arrastrando muchas cosas ya. Exactamente. Entonces Angie decide irte. ¿Para dónde te fuiste? Pues hablé con él y le dije, ¿verdad?, que me quería ir y me dijo, pues yo te voy a llevar a la casa de mami. Mi plan no era ese. Mi plan era irme con mi abuela de parte de madre, que era donde estaba mi otra hermana. Pero como él accedió a eso, pues yo también accedí. Yo lo que quería era salir de mi hogar. Allá comienzo a vivir. Él tiene un encuentro con mi hermana mayor, le dice lo que había pasado, que me iba a dejar ahí, que estuviera al pendiente de mí y todas esas cosas. Mi hermana siempre estuvo al pendiente, a pesar de, ¿verdad?, de todo. Y hasta el día de hoy todavía está a mi lado, así que, ¿verdad? Y de ahí, yo por mi propia cuenta tomé la decisión de irme a vivir con mi hermana mayor. Okay. Salgo de ahí sin el visto bueno de mi papá. Él no quería, él quería que me quedara ahí. Me fui con mi hermana
Mi hermana toma las riendas y luego llego a casa de mi abuela, que era donde estaba mi hermana menor. Donde querías llegar para estar juntas todas. Exactamente, porque nosotras nunca de chiquitas nos separamos. Cuando vino esa separación, ¿verdad? Por las causas de las que ella se fue del hogar, pues siempre dormimos juntas, siempre estuvimos juntas, nos defendíamos, todo lo hacíamos juntas y ese despegue para mí fue bien, bien difícil. Sí, es más fuerte porque en cierta manera ustedes podían haber tenido cierto consuelo, un apoyo entre hermanas. Exacto. Estaban pasando por lo mismo, viviendo la misma situación y pues como hermanas se apoyaban, se cuidaban, se amaban. Así es. Sigues viviendo allí, Angie, y te vas para allá, para casa de tu mamá, de tu abuelita. Sí. Y ahí comienza, ¿verdad? Otra etapa. Otra etapa. Yo digo, la etapa más oscura de mi vida. Pues ya uno ya es adolescente, ya es joven, ya te crees grande. Sí. Tenía unas metas fijadas. Quería estudiar, quería como toda persona, ¿verdad? Sí, aún con todo lo que te había sucedido, Sí. querías hacer el bien. Quería hacer el En bien. tu corazón no estaba hacer el mal. No, nada que ver. Te propusiste metas. Me propuse metas y le decía a mi hermana menor, me escuchaba, pero no me hacía caso, ya era más rebelde. Mira, yo quiero casarme, yo quiero hacer esto bien, yo quiero estudiar, vamos a tener esto, vamos a tener lo otro, lo que no tuvimos. Tú verás que lo podemos hacer, pero fue todo lo contrario. Ahí comenzamos a tener las juntillas, esas famosas juntillas, como le decimos nosotros. Y mi abuela, ¿verdad?, nos dejaba saber, mira, yo no las quiero con este tipo de personas. Ok. Nosotros vivíamos en el barrio Caimito, Ok. de allá es que yo vengo. Y era bien, bien difícil porque era una situación la cual mi abuela, como una persona mayor, no tenía el control. Claro. Comenzamos a, ¿verdad?, adentrarnos lo que es en el punto de droga, a pasarnos con toda esta gente que, ¿verdad?, los ojos de muchas veces de la juventud son gente grande, son gente, mira, que tienen poder, son gente que, ¿sabes?, que no está mal juntarnos con Claro. ellos, Yo no pero hago nada, yo lo que estoy es compartiendo, yo no me involucro. exacto, porque no lo pueden ver, como joven no lo entiende, está ciego muchas veces. Pero allí paramos nosotros, en el punto de droga, a pasarnos con toda esta gente, a salir de fiesta. Nos íbamos desde jueves hasta domingo. Nuestra abuela muchas veces nos reportó desaparecida Wow. en la policía. Fue bien difícil para ella. Le hicimos pasar muchas cosas a mi abuela, ¿verdad?, que lo que trataba era ayudarnos, pero ella no podía llegar más allá de lo que, ¿verdad?, realmente podía. Y ahí comenzamos, o comencé más bien a adentrarme en lo que eran las drogas. Y las metas que te propusiste, Se perdieron, Diego. perdiste el enfoque. Perdí el enfoque. Eso sí, terminé de estudiar. Yo terminé mi 4º año, a pesar de cómo llevaba mi vida, terminé mi 4º año con buenas notas y me gradué. Te graduaste de 4º año, pero lo que te habías propuesto, alcanzar, lograr, la familia, casarte, el hacer el bien, se fue opacado. Lo eché a perder. Lo Se eché a opacó perder. por las decisiones que tomaste de empezar a compartir con personas de la calle, en el jangueo, como le conocemos acá en Puerto Rico, el estar en las discotecas, Exactamente. jangueaba de jueves a domingo. Jueves a domingo, amanecida. ¿Y a dónde te llevó esa conducta, Angie? Me llevó a lo más profundo, a estar en lo más profundo. Siempre digo que es un pozo muy oscuro, Empezaste con un jangueo, con una puerta solamente. con una cervecita, como decimos. La Biblia dice que un abismo llama a otro abismo. Amén. Que es una puerta Así que es. abre, a veces no sabemos a dónde nos lleve. Abre unas cuantas más. Y de eso soy testigo. Comencé a fumar primeramente, lo que era el cigarrillo, a beber. Tú sabes que cuando un joven que no Sí, bebe, prueba. se bebe una, ya está, ¿verdad?, en el Sí, otro es un mundo que estás descubriendo y muchas veces esas adiciones, cuando las prueban por primera vez, pues te sientes bien. Sí. Te sientes a lo mejor feliz temporalmente, sientes que se liberan la tensión, el estrés, científicamente liberas dopamina. Te sientes libre. Te sientes bien,
estás buscando huir. Acuérdate, tú vienes con muchos traumas, marcas. Exactamente. Estás sentida por todo eso que ha sucedido. Tienes que buscar un refugio. Y te refugias en lo que es la bebida, lo que es el alcohol, en lo que son las drogas, la calle. Y te llevó, me dice, a lugares oscuros, a hacer cosas que tú jamás te imaginaste hacer. Así es. De las cuales uno muchas veces piensa y dice, yo no daría tan siquiera para atrás al tiempo porque no quisiera volver allí, ni siquiera para borrarlo. Que se quede donde esté, pero es bien difícil. Eso causó muchos estragos en mi vida, en la mente, en el corazón. La falta de amor por parte, ¿verdad?, de mi padre nos llevó a muchas cosas que ni siquiera se pueden mencionar. Y era tratar de llenar ese vacío, esa falta de amor que había en mi corazón, llenarlo con todas estas cosas que ahora eran nuevas para mí, Claro. de las cuales nunca había tenido participación. Y era todo lo contrario. Yo siempre escuchaba, antes de y después de, ¿verdad?, de estar en Cristo, que como mucha gente decía, yo llegaba a mi casa del party y me miraba al espejo y decía, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Eso es real, Diego. Claro. Porque yo llegaba igual y me miraba al espejo y yo decía, pero ¿qué tú haces, Angie? Cuando uno está sola, o a solas con uno mismo, que uno Exacto. dice, ahí es que viene lo que muchos le conocen la conciencia, pero ahora que tenemos el conocimiento es el Espíritu Santo tratando con uno, Amén. seduciéndonos, hablándonos, Tratando de atraernos hacia Él. dejándonos saber, mira por dónde va, por ahí no es por acá, Exactamente. convenciéndonos de pecado, dice la palabra. Porque hubo una semilla que se sembró. Sí. Estaba sembrada, estaba ahí. Te perseguía esa palabra. Me perseguían hasta mi casa. Venían hermanos, ¿verdad?, que visitaban a mi abuela los domingos, como hacían antes, eso de que te visitaban, hacían un cultito, te visitaban y allí me cogían. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas para el culto el domingo? Uno no iba a la iglesia iba a la casa. Me buscaban allí y siempre decía, sí, yo voy el domingo, pero domingos pasaban, domingo, jueves y martes no iba. Esa palabra quedaba como en el olvido. Pero Diego, yo llegué profundo, no tan solamente las drogas, comencé a entrar en lo que es la brujería, a imitar a mi papá, Lo que te habían enseñado. a ser parte de eso, a hacer males también por medio de eso, Sí, sí. sin tener el vasto conocimiento, ¿verdad?, lo que acarrea llevar todo eso, al punto de que hasta pentagramas y todo llevaba en mi cuerpo, y a entrar en lugares que nunca debía haber entrado. En estos lugares que lo que se brega es el ocultismo y todas estas cosas, hasta ahí llegamos nosotros. Así estaba mi alma. Wow. Llevar brujos, hacer brujos en mi casa. Mi abuela los llegó a encontrar, los llegó a desechar y eso para mí era, imagínate, revolcar los demonios en ese lugar. Eso era un hogar cristiano y yo estaba metiendo todo lo opuesto en mi casa. Sí, porque tú estás yendo a vivir donde la abuelita que te había enseñado la palabra. Exactamente. La abuelita que todas las mañanas te ponía a Gille Ávila. Y tú escuchabas a Gille Ávila desde las 5 de la mañana. Mientras tú dormías, te levantabas con la frente llena de aceite. Mi abuela era así. Y fue que ella estuvo orando de madrugada por uno. Así era. Veía como intercedía, se arrodillaba de noche, nos esperaba. Qué lindo. De madrugada. Muchas veces no nos abrió la puerta. Y nos tuvimos que quedar afuera hasta que amaneciera o irnos a otro lugar. Otras veces, ¿verdad?, por medio de peleas, pues nos dejaba, no accedía porque sabía que en el mundo que nosotros estábamos, allí no sobrevivía todo el mundo, Diego. Pero tuvo que haber llegado, Angie, un momento en donde ya, que tú dijiste, pero ya toqué fondo. ¿Qué va a suceder ahora conmigo? ¿Para dónde yo voy a ir? Pues mira, mi infelicidad era tan grande. Yo recuerdo que había una canción de reggaetón en ese tiempo y la tiraban mucho por la televisión en un anuncio. Y era una parte que decía, vivo, viviré y moriré perreando. Ok. Y eso era constante. Y a mí me encantaba cantar esas canciones como joven, ¿verdad? Y lo empecé a vivir. Eso era lo de nosotros en ese tiempo. Pero
ese anuncio comenzó como a darme miedo. ¿Por qué? Porque decía, vivo, viviré y moriré en esto. Y eso en mí como causó un temor. Fue por ese anuncio. Y ya yo no podía cantarlo como antes. Yo decía, yo voy a morir de esta manera. No. Y yo, no puede ser. Yo no me quiero perder. Así empezó todo. Yo no me quiero perder. Yo reconozco que yo estoy mal. Yo reconozco todas mis barbaridades que no pueden ser ni siquiera mencionadas aquí. Pero eso causó un gran efecto en mí y fue ese temor reverente de llevarme a los pies del Señor. Porque yo no quería morir así. Yo no quería morir y perderme en el infierno. Y decía, yo no me quiero ir al infierno. Yo no quiero ir para allá. Y comencé a poner tiempo. Recuerdo en una discoteca, nos fuimos a la discoteca, mi hermana y unas amistades, y en medio de la bebida, que estaba, ¿verdad?, ya pasada de trago, yo recuerdo que le digo a mi hermana menor, oye, ¿sabes que yo voy a esperar 2 semanas? Y ella riéndose me dice, ¿pero por qué? ¿Para qué? Yo voy a esperar 2 semanas y yo me voy a meter en la iglesia. Porque yo no me quiero ir para el infierno. Mi hermana se reía carcajada. Bueno, estábamos, ¿verdad? Claro. En ese embriague. Y me decía, nada, no te creo. No te creo. Y yo, tú verás que yo voy a esperar 2 semanas y yo voy a salir de aquí. Diego, pasaron 2 semanas. Pasaron 2 semanas y yo siempre digo, el Señor escuchó la voz ahí. Escuchó mi necesidad. Él sabía que ese era el momento oportuno de ir a buscarme. Y en 2 semanas después, mi abuela enfermó. Mi abuela padecía de cierta enfermedad, artritis reumatoide, tenía desbalance. Y en ese momento cayó enferma. Enferma de que mi tía la tenía que llevar al hospital. Mi tía, ¿verdad? Era cristiana, es cristiana todavía. Y pues yo fui a acompañarla al hospital ese día. Y en medio, ¿verdad?, de la situación de mi abuela, que era por causa, ¿verdad?, de esos desbalances que le daban y se ponía bien malita, mi tía me dice, mira, ¿cuándo van a ir para la iglesia? Y yo... Y viene y me dice, ¿sabes qué? Que están dando unos estudios de Apocalipsis en la iglesia. Y para mí ese libro siempre ha sido bien, para mí era bien de intriga. Me encantaba ese libro que yo le llamaba el libro de terror. Porque sí. Yo lo leía y yo, a pesar de que, ¿verdad?, no estaba todavía en la iglesia, me daba esa curiosidad de saber, ¿verdad?, esos eventos del futuro. Y que conocí, sabía, porque mi abuela nos hablaba. Allí escuchábamos las predicaciones en mi casa, siempre, ¿verdad? Fue un hogar cristiano. Y yo digo, pues ok, yo creo que pues podré visitar, quisiera coger esos estudios de Apocalipsis para por lo menos escucharlo. Yo no recordaba lo que yo había dicho, ya que en 2 semanas yo voy a hacer esto. Y mi tía me dice, pues fíjate que por la noche, hoy jueves, hay culto y van a dar el estudio del Apocalipsis. Y yo, pues yo creo que podemos ir de visita. Está bien, búscame. Pues tenían que buscarme. Ella vivía en Trujillo Alto, yo vivía en Caimito. Y así comenzó todo. Yo creo que eso fue el anzuelo, Diego. Dios siempre pone la gente indicada en el momento indicado. Gloria a Dios. Y esta noche ella nos fue a buscar. Y cuando yo llegué a la iglesia con una minifalda, traté de ponerme la más larga. Sí, buscando. Todavía se ríen de mí y me dicen, ¿tú no llegaste a una falda larga? Y yo digo que sí, pero ellas dicen que no. Pues me senté en la parte de atrás. Pero en ese momento, Diego, yo me acordé lo que yo había dicho. Yo no lo recordaba ya. Y yo dije que en 2 semanas yo me iba a convertir a Cristo. Es el Espíritu Santo acordándote. Allí, sin sentimiento alguno, y yo decía, bueno, yo estoy aquí, yo no me quiero ir al infierno, yo no me quiero perder. Yo creo que yo voy a dar el paso. Decidida, Diego. No fue que lloré, no hubo sentimiento. Mi pastor siempre dice, esta muchacha, yo no sé, pero no mostró nada. Ella pasó y aceptó y hasta aquí está, todavía está de pie.
Y fue así. Me paré cuando pasaron a la administración. Hay alguien que quiera aceptar al Señor como su Salvador, y ya yo iba sola. Directamente pasé al altar. Decidida, te habías propuesto en tu corazón. Yo dije, no tengo remedio. Una de las cosas es que yo siempre cumplía mi palabra. Cuando yo digo, quiero hacer esto, quiero hacerlo. Y mi temor era perderme. Y pasé y acepté al Señor. Y desde ese día ha comenzado otra nueva etapa. Otra travesía. Otro proceso lleno de muchas cosas. Claro. ¿Verdad? Porque sabemos que en el camino se presentan muchas cosas, pero no hay mejor camino que este. No, es que ahí es que el alfarero empieza a moldearnos a nosotros. Amén. Es un proceso, una transición Sí. doloroso, pero yo he visto, Angie, que el Señor, ¿verdad?, se ha glorificado en tu vida. Cuéntame, ¿te arrepientes de esa decisión? No, me arrepiento como dicen muchos por ahí, de no haber venido antes. Me arrepiento de no haber venido antes. Ha sido lo mejor. He pasado muchas cosas. En medio del proceso, muchas veces las personas no entienden que sanar tus heridas conlleva un proceso. No todo es de la noche a la mañana, ¿verdad? Hay cosas que toman tiempo, hay sanidades, hay heridas profundas que toman tiempo, y todo ha sido un proceso. Pero en medio de este proceso puedo decirte que me he gozado, aún en mis debilidades, aún en mi flaqueza, aún en mi tirijala. Yo me golpeaba antes, ¿verdad? Y llegué a cortar mi piel también, ¿verdad? En esos tiempos, ¿verdad? De que estuve en la calle. Ahora era todo lo contrario. Ahora yo llevaba toda esa carga a Cristo. Exacto. Ahora yo tengo quien la cargue. Ahora yo tengo el conocimiento, la madurez. Quien me sostenga. Y había muchas cosas que no podía entender. Me sentaba en las bancas, y mientras el pastor predicaba, yo iba a todo lo contrario. Eso no es así. En mi mente, eso no es así. Es que eso no es así. Yo empezando, luchando, ¿verdad? Conmigo misma. Y uno de esos días, una de esas noches, Diego, que yo estoy refutando todo lo que está diciendo el pastor, yo escucho una voz. Que puedo decirte que fue la primera vez que yo escuché la voz del Señor. Que me dijo, sed santos porque yo soy santo. Y yo miré para atrás. Y no había nadie. Las personas estaban a distancia de mí. Y miré hacia el otro lado. Y volví a escuchar esa vez que dije, sed santos porque yo soy santo. Y yo entendí que era el Señor. Gloria a Dios. Y ha sido un proceso bien cuesta arriba, ¿verdad? Pero has visto la mano del Señor, ¿verdad? Bien poderosa. Te ha bendecido el Señor aquí en la tierra. Muy poderosa. Estás agradecida con el Señor. Así mismo es. No tan solamente lo que hoy somos, ¿verdad? Como mi familia, que tengo mi familia, tengo mi esposo, mis hijos, sino que en que toda esa herida Dios la fue sanando. Amén. Recuerdo un momento que Dios usó una persona y me dice, yo estoy sanando tu herida. Y puso la mano sobre mi corazón, y yo sentía literalmente cómo salía un río y entraba a mi corazón y salía, y entraba su mano. Gloria a Dios. Y salía. Y Diego, te puedo decir que es lo mejor que me ha sucedido. He tenido que llorar. Esto es un camino en el cual se sufre, se llora, ¿verdad? Nos desesperamos muchas veces, nos salimos de control. Pero cuando entregamos, ¿verdad?, todas esas riendas de nuestra vida al Señor, el Señor trabaja. Amén. Trabaja y cumple lo que Él ha dicho. Angie, para terminar, que el tiempo ha corrido. Amén. Dirigiéndote a las cámaras, un consejo, alguna vida que nos esté escuchando, nos esté viendo, algún joven que se pueda identificar con tu testimonio. Amén. Miren, jóvenes, Dios sana todas las heridas. No importa cuán difícil haya sido tu vida, cuánto hayas tenido que pasar, hay un Dios que todo lo puede. Hay un Dios que nos está esperando, y que siempre hay una puerta abierta para tomar las mejores decisiones. Esa puerta siempre va a estar abierta, pero está de cada uno de ustedes tomar esa decisión, que es doloroso, tenemos que pasar, tenemos que llorar, tenemos que sufrir, pero el Señor va de nuestra mano.
Y es mucho mejor poder pasarla con Dios que tener que pasarla sin Él. Amén. Y mi consejo es que sigan hacia adelante, que no se quiten, que el Señor va delante de nosotros. Amén, Angie. Muchas gracias Amén. por haber dicho que sí. Gracias por que seguimos orando por ti, por tu familia, que el Señor siga fortaleciéndote Amén. y se siga glorificando en tu vida. Así que, ¿verdad? Sin más preámbulos, queremos despedir lo que este programa es necesario que testifique y será hasta la próxima por Maranata 911. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.